hacer la intervención. Listo. Tengo entonces el navegador de Google abierto. Vamos a hacer la búsqueda por el nombre de la materia, que es metodología de la investigación. Listo, mírenlo por acá. ¿Por qué empiezo la búsqueda desde acá? Porque no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que nos aparece cuando hacemos una búsqueda en Google, ¿cierto? Que son búsquedas pues comunes del día a día o búsquedas académicas. Independientemente de la profundidad de la investigación que queramos, siempre nos van a aparecer miles o millones de resultados. En este caso tenemos 18.200.000 que nunca vamos a revisar uno por uno, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta algo, y es que muchas de las páginas que me aparecen a mí de primeras, a veces están pagando por aparecer de primeras. No es porque sean las mejores, no es porque sean las más consultadas, sino que también tiene como esa forma también de organizarse desde acá. Vamos a abrir, por ejemplo, este primer resultado porque quiero que miremos varios aspectos a tener en cuenta cuando hacemos una búsqueda de información. Todo lo que nosotros incluyamos, todo lo que nosotros leamos, vamos a hacerle una referencia bibliográfica, ¿cierto? Nosotros no nos estamos inventando, por ejemplo, la descripción de metodología de la investigación, sino que nosotros tenemos que tener unas lecturas, un conocimiento previo para poder generar ese nuevo conocimiento. Entonces, vamos a necesitar de un título, ¿cierto? Muchas veces y muchas páginas no tienen como tal un título de investigación, sino que tienen un tema de investigación, pues el tema que estamos buscando. Entonces, si en otro momento queremos volver a revisar o volver a buscar el documento, va a ser un poco complejo. Necesito un título, necesito un autor. Hay muchas páginas, hay muchos blogs que no tienen autor ni pues ni una institución, ni una persona, ni un grupo de personas, ¿cierto? Ahí ya me está faltando información. Necesito título, necesito autor y necesito una fecha de publicación, ¿cierto? Miren que acá al final de esta página sí me aparece. ¿Por qué necesito esos datos? Porque muchas veces nosotros consultamos y solo guardamos el link de la página. El link en cualquier momento puede dejar de existir y la información se me va a perder. En cambio, cuando yo tengo el título, tengo el autor, tengo la fecha de publicación, con esos daticos puedo buscar nuevamente el documento en otro momento. En este caso sí tengo esos datos. Eso me puede dar una idea de si la página puede ser confiable o no, ¿cierto? Ya pues como a partir de estos documentos, a partir también del texto, porque muchas veces muchas páginas son el resumen, del resumen, del resumen, y la idea es que miremos fuentes primarias, ¿cierto? Fuentes de investigación. Sin embargo, tenemos total libertad de buscar desde la web general o de buscar en bases de datos y en otras plataformas. Listo. La idea de mirar desde acá era básicamente mirar si, por ejemplo, este primer resultado, como que era el ejemplo, tenía esos daticos, ya que hay muchos otros que no los tienen, que nosotros los utilizamos, pero que al momento de la referencia bibliográfica no tenemos suficientes datos. Voy a abrir otra pestaña y voy a buscar Google Académico. Listo. Este va a ser entonces nuestro primer filtro. Y vamos a hacer la misma búsqueda. Listo, metodología de la investigación. Listo, vamos a comparar resultados. De 18.200.000 resultados, ya solo tengo 94.300. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero en esa plataforma, en Google Académico, me están filtrando directamente fuentes confiables. Me están filtrando artículos de revista, me están filtrando blogs académicos, trabajos de grado, libros y otros formaticos.
Listo, resulta que cuando yo busco, wow, bueno, cuando yo busco desde la web, ¿cierto? Pues en el cuadrito de búsqueda donde yo incluyo las palabras clave, tanto en estas plataformas como en las bases de datos, yo debo de tener en cuenta que cada una de las palabras que yo incluya, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, miren que las primeras sí me está recuperando ambas palabras. Yo sé que hay otros resultados que por la palabra investigación me está trayendo documentos de otras áreas que no me interesan. ¿Cómo le digo yo al navegador exactamente lo que yo quiero encontrar? Voy a utilizar una herramienta de búsqueda que son las comillas. Estas comillas me van a ayudar a mí a buscar exactamente lo que se encuentre dentro del texto. Vamos a encerrar entonces todas las palabritas clave, metodología de la investigación y me disminuye los resultados. Algo que yo tengo que tener en cuenta, si yo escribo la pregunta completa que el docente me está indicando, recuerden que me va a recuperar eso palabritas por separado. Si yo le incluyo muchos conectores, como de, la, los, con, para, todo este tipo de conectores me van a generar ruido acá en la búsqueda. Me pueden aparecer documentos que no tengan nada que ver con el tema, básicamente porque dentro del texto se repiten mucho esas palabritas, ¿cierto? Bueno, acá ya le incluimos entonces las comillas. Si yo, por ejemplo, me equivoco en una letra o me equivoco en una palabra de lo que estoy encerrando entre comillas, puede empezar a aparecer errores. Bueno, ¿cómo me está organizando, por ejemplo, los resultados Google Académico? Por las veces que otras investigaciones, otros autores han utilizado ese documento, ¿cierto? Por ejemplo, acá me muestran un libro, este primer resultado. Es un libro, es de 1998 y es uno de los documentos más importantes para el tema, ya que hay 17.342 investigaciones que han utilizado este libro, ¿cierto? Han utilizado este contenido. Así entonces me los está organizando de acuerdo a las veces que ha sido citado. Puede que nosotros tengamos otros criterios también para definir cuáles son más importantes o cuáles no. Bueno, permiso, yo reviso por acá. Ah, bueno, ya se conectaron 21 personas. Buenas tardes. Listo. Bueno, entonces decíamos, acá estamos buscando la búsqueda, estamos haciendo la búsqueda exacta, buscándolo entre comillas, en Google Académico, que me recupera solo fuentes confiables. Igual la idea es yo nunca confiarme de un solo documento, sino revisar varios para corroborar información. ¿Cómo disminuyo esta búsqueda que estoy haciendo? Desde esta plataforma y desde las bases de datos hay unas herramientas que en la mayoría de los casos se encuentran en el lado izquierdo. En este caso, esas herramientas acá me están permitiendo filtrar por años. Yo quiero ver los documentos que me hablen de metodología de la investigación en 2020. Selecciono acá la opción 2020. Resulta que quiero buscar la información más actualizada, los últimos 5 años, los últimos 3 años, depende de la cantidad de resultados que yo tenga, puedo definir también qué rango de años quiero. Voy a poner acá desde 2017 hasta 2020, bueno, hasta 2021 lo voy a poner y voy a seleccionar buscar. De esta manera, podemos entonces ya empezar a filtrar por los documentos más recientes. Las bases de datos en esta partecita izquierda van a tener otras herramientas. Me van a permitir buscar este tema, por ejemplo, pues definirlas, por ejemplo, por un área, ¿cierto? Decir, bueno, quiero saber metodología de la investigación desde el área de ciencias sociales, desde el área de licenciaturas, desde el área de derecho, ¿cierto? Entonces, miren que este ya nos está quedando un poco corto con esas herramientas y para poder delimitar un poco la búsqueda.
¿Qué opciones tengo yo desde acá? Todo lo que yo quiera saber lo voy a incluir a un ladito de la búsqueda puntual que estoy haciendo. Por ejemplo, yo quiero saber qué se ha publicado de metodología de la investigación en Colombia, ¿cierto? O sobre Colombia. Voy a incluir la palabra a un lado de la búsqueda exacta, que es la que tenemos entre comillas, y la idea es que me vaya entonces disminuyendo también la cantidad de resultados. Si las palabras clave o la palabra clave que yo tengo entre comillas no me aparece desde el título, me debe estar apareciendo dentro del contenido, ¿cierto? Si yo veo que, bueno, de acuerdo a los resultados que yo vaya obteniendo, voy mirando entonces cómo voy modificando también esta búsqueda. Por ejemplo, yo quiero saber qué se ha publicado de metodología de la investigación en, en lengua castellana, ¿cierto? Vamos a incluir entonces las palabritas clave a un lado, puedo poner varias. La idea es ser lo más precisos posible, incluir de 3 a 5 palabras. Hola, hola, ¿iban a hacer alguna pregunta? Listo. Bueno, tenemos el término exacto, tenemos lengua castellana a un lado, podemos incluir también la palabra Colombia y todas estas palabras que vayamos incluyendo nos va entonces especificando la búsqueda. ¿Por qué sigo teniendo muchos resultados? Porque metodología de la investigación es un tema bastante amplio que integra todas las áreas del conocimiento y por eso es como importante ir delimitando, ¿cierto? Acá no pudimos disminuir mucho, vamos a mirar cómo nos va de pronto desde las bases de datos. Voy a mostrar dos últimas herramientas desde esta parte que es la web general. La primera son estas comillas que me aparecen debajo de cada una de los resultados y que miren que me paro encima de esta opción y me muestra la opción de citar, ¿cierto? Si yo selecciono estas comillas, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática en 3 normas diferentes. Las que más utilizamos son las referencias en norma APA. Recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces es bueno utilizar la herramienta, pero revisar la información. Miren que me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, me organiza la puntuación, me organiza cada uno de los datos. En este caso, como es artículo de revista, me pone entonces autores, año, título, el nombre de la revista en cursiva, porque así lo dice la norma, me muestra volumen, me muestra número, me muestra páginas, ¿cierto? Miren que es bastante confiable para artículos de revista o para libros. ¿Por qué les digo, por ejemplo, lo del porcentaje de error? Vamos a mirar si acá encuentro uno de los ejemplos que les quiero mostrar. Y es que desde acá, desde Google Académico, también me aparecen trabajos de grado. ¿En qué páginas me aparece? Me aparece en repositorios, que los repositorios son plataformas que tienen las diferentes universidades donde ellos incluyen los trabajos de grado, ¿cierto? Para que estas investigaciones no se pierdan, sino que se puedan encontrar y las personas no repitan información, sino que puedan avanzar más en el desarrollo del tema. ¿Cómo me doy cuenta si es un trabajo de grado, ¿cierto? Antes de abrirlo. Miren que debajo de cada uno de los títulos me aparece en qué página se encuentra. Y cuando es un trabajo de grado, muchas veces me aparece la palabra repositorio y me dice de qué universidad es el repositorio o me aparece una serie de números como en este caso. Les cuento que el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio institucional donde se guardan los trabajos de grado que se han realizado. Si queremos, por ejemplo, buscar directamente en ese repositorio, es posible o con el tema que estamos buscando le incluimos repositorio TDA. Listo, ¿qué ejemplo quiero dar yo, por ejemplo, con este documento que puede ser un trabajo de grado?
por lo que tiene entonces acá esta dirección de la página web. Que miren que cuando selecciono las comillas, me va a recuperar los daticos básicos. Ah, bueno, esto sí es como un artículo, es un artículo. Los trabajos de grado, por ejemplo, desde Google Académico, solo me muestra título, me muestra año y me muestra autores, ¿cierto? Cuando son trabajos de grado, Google Académico no me muestra si es un trabajo de pregrado, de maestría, de doctorado, para qué título fue realizado ese trabajo, no me muestra para qué universidad fue realizado ese trabajo. Entonces, son daticos que me toca a mí complementarlos. Listo. Y lo otro, la segunda herramienta que les quiero mostrar es esta opción, también aparece debajo de cada uno de los resultados y se llama versiones. ¿Qué me va a mostrar a mí las versiones? Las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Por ejemplo, miren que este que tengo acá no tiene la opción de versiones. Significa que esa página es la única que tiene ese documento. Y a veces, por ejemplo, nosotros encontramos un título que habla exactamente del tema que queremos, ¿cierto? En el contexto que queremos, o sea, es el título perfecto. Y resulta que cuando le damos clic al título, resulta que la página donde está el documento nos pide pagar por la información, nos pide suscribirnos a esa página y ahí es como un límite que nosotros tenemos para el acceso a esa información. ¿Qué opción tenemos? La primera son las bases de datos, porque muchas veces ese documento que no nos abrió, que nos están cobrando, puede que la universidad ya esté pagando por esa información, por esos datos, y nosotros no sabemos, ¿cierto? Entonces ya tenemos esa opción de que vamos a conocer las bases de datos, ya tenemos la opción de no pagar por esa información, sino simplemente acceder. O tenemos la opción de las versiones que me muestra las diferentes páginas donde está el mismo documento. ¿Con qué intención abro yo esas versiones? Con la intención de que alguna de las páginas me le permita ver el documento gratis, me lo permita ver completo, o si no es posible, si el documento sí o sí está por suscripción, revisar qué páginas, en qué páginas se encuentra almacenado ese documento y si alguna de estas son de las bases de datos que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos la base de datos de Gale, nosotros tenemos esa base de datos y tenemos la base de datos de EBSCO. Miren que suponiendo que ninguna de estas páginas nos dejó abrir y leer el documento completo, ya sabemos que en alguna de estas dos bases de datos sí vamos a acceder al texto completo. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Bueno, creo que entonces no hay ninguna duda por el momento. Miren que entonces ya miramos diferentes formas de buscar y delimitar la búsqueda que estamos realizando, ¿cierto? Desde la web general, que vamos a tener en cuenta los daticos básicos cuando leamos un documento para poder hacer la referencia bibliográfica. Tenemos la plataforma de Google Académico que ya nos está filtrando por fuentes confiables, que nos permite filtrar aún más, que nos permite hacer referencia, que nos permite mirar dónde están almacenados los documentos y ya vamos entonces a abrir las bases de datos. Voy a abrir una nueva página. Voy a abrir la página de la universidad, tda.edu.co, y vamos a mirar. Listo. Bueno, la verdad tenemos dos opciones para acceder. Esperen, yo cierro listo. Bueno, tenemos dos formas de acceder. Igual nos va a llevar al mismo sitio,
Una es desde este menú de micrositios y desde la opción de biblioteca. Vamos a ingresar a tda.edu.co, micrositios, biblioteca. Desde allí puedo ver todos los servicios que me están ofreciendo. Y les muestro también como este acceso, esta ruta de acceso, básicamente porque también quiero mencionarles este primer servicio. Digitalización de la colección de libros y revistas físicos. ¿Por qué? Hay algunos documentos, hay algunos libros, hay algunas revistas que no los vamos a encontrar en internet, ni gratis, ni pagando, ni en las bases de datos, que únicamente está en formato físico, pero por estos temas de la pandemia, del coronavirus y de todo esto, no se están haciendo préstamos de libros físicos. Tenemos entonces la opción, si sabemos que el libro que necesitamos está en biblioteca, que el artículo que necesitamos está en biblioteca, si yo abro este servicio, me aparece un correo y unos datos que yo debo de enviar para que en biblioteca escaneen ese capítulo del libro o ese texto que yo necesito y me lo puedan enviar al correo, ¿cierto? Entonces miren que sí tenemos la opción de acceder a los documentos que están en biblioteca. Tenemos también acá la opción de bases de datos en suscripción, que esa es la que vamos a mirar el día de hoy. Y tenemos también bases de datos gratuitas. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia? Ya les mencioné que nosotros podemos buscar información en cualquier parte, ¿cierto? Información física, información electrónica, desde cualquier página, desde blogs, desde artículos de revista y demás. Las bases de datos gratuitas son de estas revistas científicas que pasan también por un proceso de aprobación de los artículos de cada una de las investigaciones y por lo mismo son investigaciones primarias, son investigaciones confiables que ya tuvieron un filtro antes de ser publicadas. Desde la web en general, muchas veces encontramos resúmenes, muchas veces encontramos datos erróneos, encontramos eh, bueno, encontramos, digamos, información falsa, información que de pronto desvía un poco el tema y nosotros todo eso lo utilizamos. Miren que desde acá ya hay un filtro de calidad de la información. Y las bases de datos en suscripción cumple con la misma característica de las gratuitas, pasan por ese proceso de revisión de los documentos, pero las que están en suscripción son las que cobran porque nosotros accedamos a esos textos. ¿Por qué cobran? Porque pueden ser algunas revistas o algunos autores que estén muy bien posicionados en el ranking de investigación o porque hay temas o hay revistas especializadas y por lo mismo las encontramos entonces solo allí. Bueno, voy a bajar la página, ¿cierto? Recuerden que estamos en la opción de micrositios biblioteca. Estos diferentes cuadritos también nos muestran los diferentes servicios entre emisión, visión, préstamo de materiales y demás. Y me interesa también que tengan en cuenta este cuadrito naranjado llamado consulta de materiales bibliográficos. Una vez ustedes ingresan allí, ese es el catálogo de, pues para buscar los libros y las revistas físicas que hay en biblioteca. Entonces, si por ejemplo el docente en su plan de estudio tiene un libro que es fundamental, un capítulo que es fundamental para un tema, que no hay otros documentos alternos, sino que sí o sí deben de leer ese, pues ya saben que pueden revisar acá si está ese libro y acceder a este servicio de digitalización de la colección para que nos envíen ese capítulo que estamos necesitando. Sigo bajando la página. Tenemos acá un blog que fue creado en tiempos de pandemia, que es ya la parte de literatura y la parte cultural de biblioteca. Listo. ¿Cuál nos interesa? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Vamos a ingresar. Esta ruta
que les estoy mostrando es un poco más larga. Se las quise mostrar para mostrar esos dos servicios que mencioné y para mostrar que acá en las bases de datos en suscripción nos aparecen separadas, nos aparecen con el link directo a esa base de datos y con un video de ayuda que nos va a mostrar cómo buscar en esas bases de datos. Igual podemos seleccionar link en ingresar a cualquiera de ellas, ya que a partir de ese link nos va a llevar a una plataforma, a una página donde están todas las bases de datos juntas. Listo. Si queremos la ruta rápida para acceder a las bases de datos, desde tda.edu.com ingresamos a la opción de usuarios e ingresamos a la opción de campus TDA. Miren que muchas veces ya tenemos el campus abierto, estamos trabajando desde allí y puede ser más fácil ingresar a un solo clic. Listo. Ya ingresamos entonces al campus, ingresamos con el nombre de usuario y contraseña que tengamos asignado. Listo, vamos a mirar. Bueno. Listo. Vamos a esperar un segundo, no me quiere ingresar mi cuenta. Listo, bueno, tengo dificultades para ingresar acá al campus. El caso es que ustedes ingresan con el usuario de campus que tengan asignado, ingresan por la contraseña que tengan asignada y sería la única opción que les aparece a ustedes en la parte derecha, ¿cierto? Que les aparece bases de datos y libros electrónicos y sería entonces ese acceso directo. Yo voy a ingresar acá por la plataforma que había hasta el semestre pasado, ¿cierto? Ya que no puedo ingresar al campus, voy a ingresar por este. Ya lo tenía guardado, pero a ustedes sí les va a funcionar el de campus. Listo. Igual vamos a llegar a esta plataforma, donde voy a tener todas las bases de datos juntas, donde puedo revisar información en cualquiera de ellas, en cualquiera, bueno, en cada una nos va a aparecer la misma, o sea, si hacemos la misma búsqueda, nos va a aparecer diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Hay unas especializadas, hay otras multidisciplinares, se las voy a mencionar acá rápidamente para que sepamos cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no tanto. Listo. ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, o sea que allí encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. Si yo, por ejemplo, en este solo encontré 3 resultados o solo 5 resultados y ninguno me gustó, puedo buscar en la otra base de datos, puede que encuentre 30, puede que encuentre 40 y los títulos van a ser diferentes. Entonces, estos dos primeros libros electrónicos son libros académicos. Generalmente, cuando buscamos esos libros en estas bases de datos, es porque esos libros no se encuentran en la web, ¿cierto? No se encuentran en ninguna otra página, no tienen opción de descarga y por lo mismo ya la universidad está pagando por esta información que está acá. Listo. Estos dos primeros libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en administración, en empresas, en finanzas, en sus procesos, en sus resultados, en sus normativas. Listo. Ambientalex,
Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas y Legex.info sirve para todas las áreas del conocimiento. Si nosotros necesitamos buscar alguna ley, alguna norma que pueda ayudarnos con nuestro proyecto o queremos hacer una tutela o tenemos una dificultad legal y queremos mirar qué podemos hacer ante esa situación y demás, desde leyex.info encontramos toda esa información. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que sí o sí vamos a encontrar resultados. Recuerden que en cada una hay información diferente. Esas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? En cada una tengo resultados diferentes. En su mayoría son artículos de revista, que es lo que más se publica, es donde podemos encontrar temas muy específicos que los van entonces desarrollando también así como de a poco, pero también podemos encontrar otros formáticos en estas que acabo de mencionar. Podemos encontrar libros, conferencias, trabajos de grado, noticias relacionadas como a ese tema que estamos buscando. Ya vamos a hacer entonces un ejercicio de búsqueda con alguna de ellas. Voy a terminar de mencionar entonces estas bases de datos siguientes y ya hacemos ese ejemplo. Listo. Bilex y Notinet son bases de datos normativas, también multidisciplinares. Cambia es la forma, cómo me muestra la plataforma, cómo me muestra las herramientas, pero igual es información de primera mano. Si nosotros buscamos una ley o una norma desde Internet, nos aparece 15, 20, 30 documentos diciendo que es la más actualizada, ¿cierto? Y cada una me va a mostrar información diferente. Estos vienen directamente desde las entidades legales que emiten ese tipo de normas o ese tipo de documentos. Magisterio, base de datos especializado en educación y pedagogía, aplica para todas las áreas. Por ejemplo, desde la ingeniería, ¿cómo puedo enseñar a los estudiantes X tema de ingeniería? O desde derecho, cómo vincular, por ejemplo, el área del derecho a un tema que estemos trabajando actualmente, o ya estos temas entonces que pues de profundización de educación y pedagogía, ya de pronto cogiendo algunos temas o como algunas cositas ya muy puntuales para el desarrollo de esta área como tal. Bueno, Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Recuerden que los dos primeros que aparecen acá también son de libros electrónicos. En cada uno encontramos información diferente de todas las áreas de conocimiento. Me van a permitir la descarga de estos libros, no una descarga permanente, sino parcial, una descarga como un préstamo, es un préstamo que queda guardado en nuestro escritorio del computador, del celular, 7 días, 15 días, 30 días, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos, ¿cierto? Desde estas bases de datos que les mencioné que en su mayoría son artículos de revista, sí se van a poder descargar en PDF los artículos que encontremos y podemos hacer nuestras carpetas con este grupo de documentos. De pronto tienen alguna duda hasta este momento, quieren que revisemos alguna de estas bases de datos primero, tienen de pronto el interés con alguna de ellas, las han utilizado, no las han utilizado, han tenido de pronto dificultades al encontrar resultados con alguna. Listo. Bueno, voy a hacer entonces la búsqueda con esta base de datos que se llama Procast,
que me permite, pues al utilizar esta me permite también mencionar como ejemplo cómo funcionan las demás bases de datos. Listo. Listo, ¿por qué les quiero mostrar esta? Porque esta, al igual que las otras bases de datos, nos va a mostrar siempre un cuadrito de búsqueda, donde vamos a incluir las palabras clave, donde también aplica el uso de las comillas, aplica de pronto omitir también muchas de las preposiciones de estos conectores, y cada herramienta, cada base de datos nos va a mostrar de pronto herramientas adicionales, ¿cierto? En este caso me dice que si el tema que yo quiero buscar revistas científicas, libros y todos los formatos juntos, o si, por ejemplo, solo quiero buscar libros, miren que acá está la opción. Si quiero mirar audios y video, pero esta opción voy a encontrar menos resultados porque pues estos formatos ya son más recientes en estas bases de datos. Tengo los trabajos de grado y demás. Tengo búsqueda avanzada. Si yo ya sé cuál es el título, yo ya sé cuál es el autor, yo ya sé cuál es la información que quiero, acá entonces puedo llenar todos esos datos. En este caso, vamos a realizar la misma búsqueda y voy a mencionar un error que ocurre mucho. Vamos a mirar. Listo, estoy buscando metodología de la investigación. Estoy buscando sin comillas, ¿ves? Sí, sin comillas, estoy buscando sin tilde y miren que tengo 35.000 resultados, ¿cierto? Miren lo que yo les mencionaba, en muchos de ellos, como se repite más la palabra, por ejemplo, de y la palabra la, por lo mismo me empiezan a aparecer documentos que de pronto no tengan nada que ver con el tema, ¿cierto? Listo, voy a hacer aquí algo más. Voy a ingresar otra letra adicional a una de las palabras, ¿cierto? Voy a poner investigación con doble A. Vamos a mirar qué nos aparece. Listo. Nosotros estamos acostumbrados que Google nos corrige las palabras. Nosotros escribimos rápido el tema que queremos encontrar, nos equivocamos en la palabra que ingresamos, ponemos una letra más, ponemos una letra menos, nos falta una tilde, ponemos una tilde al revés. Todo este tipo de información puede afectar mi búsqueda. Por eso, muchas veces cuando llegan los estudiantes a decir por qué no encuentran resultados en las bases de datos, si yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar documentos, es por eso, porque muchas veces estamos escribiendo mal la palabra y estas plataformas no me hacen esa corrección. Bueno, le voy a quitar esa doble A. Vamos a buscar. Está cargando. Listo, esperemos un momentico. Tengo el internet un poquito lento. Listo. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar? Ah, bueno, acá ya me había equivocado también en un signo adicional. El uso de las tildes también puede interferir en los resultados que yo vaya a encontrar. Entonces, de acuerdo a cómo haga la búsqueda, de eso depende de los resultados que encuentre. Vamos a ingresar las tildes.
Listo, vamos a ingresar entonces acá las tildes, vamos a mirar si van a cambiar nuestros resultados. Cada base de datos hay una que me pone de pronto más problema que la otra al escribir mal las palabras. Acá tengo 35.000, ¿cierto? Con las palabras separadas, sin las tildes. Vamos a buscar con las tildes. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, pueden activar el micrófono. Listo. Bueno, en este caso no interfirió el tema de las tildes. A mí me ha pasado en otras bases de datos que he incluido la tilde al revés porque cada computador, digamos, tiene configurado como estos teclados. Son errores involuntarios, pero igual esto suele ocurrir. Listo. Vamos a buscar con las comillas. Vamos a disminuir resultados. Listo. Miren que de 35.000 ya tengo 3.167. ¿Por qué? Porque no me interesa otro tipo de metodologías, no me interesa otro tipo de documentos que tengan la palabra investigación. Me interesa pues todos los términos juntos. ¿Dónde están los filtros? En la parte izquierda. Bueno, yo de este tema quiero saber qué se ha publicado en los trabajos de grado, ¿cierto? En las tesis, por ejemplo. Miren que acá tengo la opción. O si quiero mirar desde revistas, desde ponencias y actas, cada uno de los filtros, ¿cierto? Tiene la opción de revisar más opciones y mirar qué otras fuentes se encuentran, ¿cierto? Tengo acá filtros por fuente, pues por el tipo de documento que quiero. En este caso no hay libros que me hablen del tema, hay otras bases de datos que sí tienen libros que me hablen sobre el tema. Tengo también el filtro por años, los últimos 12 meses, los últimos 5 años, con intervalo de fechas personalizados. Si yo quiero incluir las últimas 3, las últimas 2, bueno, vamos a incluir las últimas 5 años. Listo, miren que ya tengo 1962 documentos. ¿Cuál va a ser el objetivo? De buscar en estas plataformas y aplicar todas estas herramientas, que al final yo tenga 30 resultados, 40 resultados, 10 resultados que me hablen exactamente de lo que yo quiero buscar, ¿cierto? Lo que yo quiero encontrar, que no tenga que leer documentos que me hablen de temas muy generales, teniendo en cuenta que puedo buscar lo más específico posible. Listo, ¿qué otros filtros tengo? Tengo filtros, por ejemplo, por autores. ¿Quiénes son los autores que más están publicando de este tema? ¿Cierto? En este caso me aparece Paulo Freire como el que más está publicando. En idioma me está apareciendo más en español porque estoy buscando en español. Muchas veces, cuando hacemos una búsqueda en español, me aparecen muchos documentos en inglés o en portugués. ¿Por qué? Porque hay revistas que tienen como requisito que título, resumen y palabras clave lo hagan en ese idioma, por ejemplo, en inglés y también en español, ¿cierto? Esos daticos, título, resumen y palabras clave estén entonces en ambos idiomas, pero la mayoría del documento casi siempre va a estar en inglés. Listo, eso depende del tema que yo esté buscando. Vamos a hacer el ejercicio también con inglés porque los países que más publican, de hecho acá también tengo el filtro por país, los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia, ¿cierto? Los países latinoamericanos publican poco sobre el tema y la idea, si nosotros queremos encontrar lo más, pues como los documentos más recientes sobre ese tema, muchas veces los vamos a encontrar en otro idioma. ¿Por qué voy a preferir otro idioma? Porque si yo hago una investigación, por ejemplo, solo con documentos en español, puede que todo ese esfuerzo que yo esté haciendo esté como repitiendo información que ya fue desarrollada y no he ido más allá. Y la idea de la investigación es yo encontrar lo más actualizado para que mis esfuerzos permitan ese desarrollo del tema o ese desarrollo del área. Listo, podemos filtrar acá por Colombia, bueno, podemos poner los filtros que queramos, ¿cierto?
Si en la base de datos que yo estoy buscando no encuentro el filtro que quiero, por ejemplo, Colombia, recuerden que puedo incluir la palabra a un ladito de las comillas, ¿cierto? Supongamos que, bueno, yo no quiero filtrar por la palabra Colombia, sino que quiero filtrar por el área, o quiero decir cuáles son las características, o quiénes son los pensadores, por ejemplo. O sea, cualquier característica la puedo incluir a un lado. Mientras más precisos seamos, menos resultados vamos a obtener, pero con títulos que sí nos van a funcionar. Miren que solo he puesto 2 filtros y ya tengo 251 textos, ¿cierto? Va a ser más fácil para mí. ¿Qué filtro quiero, por ejemplo, resaltar? Y es este, que se llama asunto, o se va a llamar materia, o se va a llamar palabra clave, ¿cierto? Y me muestra de entre todos los resultados que yo tengo acá, cuáles son los temas que más se están repitiendo, ¿cierto? Voy acá a traducir rápidamente, pues como para revisar bien las herramientas. Y por ejemplo, del tema de metodología de la investigación, los últimos 5 años en Colombia, hay 19 documentos que me hablan de educación superior, ¿cierto? Puedo seleccionar una de las palabras clave, puedo seleccionar varias, y esto me ayuda también a centrarme en lo que yo quiero. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, este es un tema tan general, miren que este me va a ayudar a delimitar esa búsqueda. Entonces, el tema que más se encuentra pues en estas investigaciones es educación superior, después investigación cualitativa, miren que ya me aparece educación, estudios, aprendizaje, vamos a mirar qué otros. Listo, miren que me aparece adolescentes, zonas rurales, ¿cierto? A veces nos aparece temas que no se nos ha ocurrido buscar, pero que puede adaptarse a la necesidad de información que yo tengo. La idea de esa opción de asunto, de materia o de palabras clave, puede ser integrar varias palabras, ¿cierto? Para yo tener un contexto amplio de esa característica que yo quiero encontrar. Por ejemplo, acá voy a decir, quiero de metodología de la investigación saber pues qué se está publicando sobre las zonas rurales, sobre la cultura, miren que hay temas de violencia, de formación del profesorado, de mujeres, miren que puedo entonces enfocarlo, ¿cierto? Enfocarlo a algo y ser muy preciso en lo que quiero encontrar. Tengo estudios de caso, tengo emprendimientos, tengo salud pública, comunidades rurales. Bueno, puedo seleccionar las opciones que quiera, selecciono aplicar y este me va a disminuir la cantidad de resultados. Listo, miren que ya tengo 23 documentos, los cuales podría entonces estar revisando. Algo que quiero que tengamos en cuenta. Miren que tengo acá el título y a un lado me aparece el texto completo. Hay unos que me aparecen con un candadito abierto anaranjado y otros que no. Significa que estos que están con el candado naranjado son documentos de acceso abierto, que si yo lo busco en internet, sí voy a poder encontrarlos en otra página de forma gratuita y a texto completo. Por ejemplo, este segundo, que no tiene esa opción de acceso abierto, significa que si yo lo busco desde la web, desde Google Académico, y lo encuentro, lo voy a encontrar en plataformas como estas bases de datos que me van a pedir pagar por la información. ¿Qué pasa? Sí, miren que por ejemplo ahorita desde Google Académico vimos que el documento que cogimos de ejemplo mostraba 2 bases de datos que nosotros tenemos suscritas, ¿cierto? Si ustedes seguían ingresando desde Google Académico, a ustedes igual les iban a pedir un registro o les iban a pedir que pagaran por esa información. Pero si nosotros ya sabemos que estaba, por ejemplo, en Gale o que estaba en EBSCO, y nosotros sabemos que esas bases de datos las tenemos, miren que desde la ruta de ingreso, como ya nos registramos,
ya estas bases de datos nos reconocen como pues comunidad académica del Tecnológico de Antioquia. Entonces puedo venir directamente a la base de datos donde encontré el documento y buscarlo desde allí para poder recuperarlo completo. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Acá ya tengo 23 resultados, ¿cierto? Buscamos en español, pusimos como cuatro, sí, pusimos cuatro, pues como cuatro palabritas clave, pusimos los últimos 5 años y pusimos Colombia. Vamos a intentarlo en inglés. Voy a abrir otra página. La idea es que busquemos traductores académicos, ¿cierto? Que no me hagan la traducción literal para que no me dañe la estructura del texto, para que no me desordene las palabras, para que, pues, por ejemplo, Google, lo que es la traducción desde la misma plataforma, muchas veces no me entiende las palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos. Entonces, me hace mala la traducción, me muestra ideas absurdas, ideas muy complejas, pero realmente no es porque el documento sea así de complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Este es uno de los que yo más utilizo, también lo utilizo para realizar las búsquedas, ¿cierto? Para buscar las palabritas clave. También puede ser un poco confiable para traducir, digamos, párrafos, para traducir pequeños párrafos. Igual recuerden que todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, entonces por eso vamos a buscar las mejores herramientas. ¿Por qué utilizo este? Porque aparte de que me hace la traducción exacta, me muestra otras alternativas de búsqueda. Y yo les puedo asegurar que si buscamos por cada una de ellas, encontramos resultados. ¿Cómo sé entonces cuál voy a elegir? Porque a partir de los títulos que yo encuentre cuando haga la búsqueda, voy mirando cuál se ajusta mejor a lo que yo esté necesitando. Por ejemplo, yo hice una búsqueda hace poco sobre violencia intrafamiliar, ¿cierto? Me hizo la traducción exacta y en alternativas me mostró violencia de familia. Cuando yo hice el ejercicio con cada una de ellas, vi que el término apropiado y el que más utilizan los investigadores para ese tema es violencia de familia. Entonces también para tenerlo en cuenta. Vamos a ahorrar acá un poco de tiempo. Vamos a copiar y pegar la traducción en inglés, ¿cierto? Entre las comillas para que no me busque las palabras por separado, sino que me las busque juntas. Lo estoy haciendo con los filtros que ya pusimos, ¿cierto? Miren que estamos haciendo un proceso y estoy haciendo búsqueda sobre búsqueda, ¿cierto? Miren que ya acá tengo 13 resultados, porque ya también acá le tenemos filtro de Colombia, el filtro de años, el filtro de las palabras clave, y eso era lo que quería también como mirar como de diferente, ¿cierto? Igual miren que estas áreas, por ejemplo, no son las que más están publicando en inglés, ¿cierto? Pueden que ellos tengan otras prioridades. Vamos a hacer la búsqueda desde el principio. Volvamos acá al logo de Proquest y hagamos la búsqueda inicial. La hacemos directamente con comillas, pero la vamos a hacer sin los filtros, ¿cierto? Los filtros que ya teníamos acá no los vamos a dejar y vamos a mirar si se nos aumenta la cantidad de resultados. Listo. Miren que buscando en inglés tengo 47,000 resultados. Se me aumentó muchísimo. Vamos a mirar también acá los diferentes filtros. Vamos a mirar, por ejemplo, los autores. Miren que, por ejemplo, hay otros autores. Ahorita, por ejemplo, Paulo Freire solo tenía 3 documentos. En este caso, miren que ya hay 8 que están publicados en inglés. Me aparece también otros 2 autores que tienen más de estas publicaciones. Vamos a intentar hacer los mismos filtros y miramos finalmente cuáles son los temas tendencia
para esos filtros de los últimos 5 años y con el filtro del lugar. Miren lo que yo les decía, Estados Unidos y China son de los países que más publican y por mucho. Puedo buscar acá el lugar, ¿cierto? Puedo buscar acá Colombia. Si no lo encuentro, por ejemplo, puedo buscarlo desde la palabra clave. ¿Por qué voy a buscar? Mírenlo acá. ¿Por qué voy a buscar Colombia? Porque me he dado cuenta que muchos países investigan a Colombia, ¿cierto? Que toda su investigación fue enfocado en Colombia y pueden que sean personas del extranjero. Y también me he encontrado con diferentes investigaciones que han hecho profesores y universidades colombianas, incluso universidades de Medellín, han hecho investigaciones, pero por los requisitos de la revista donde publicaron, absolutamente todo es en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el texto totalmente en inglés. ¿Por qué? Porque el requisito de la revista es ese. Ellos no, digamos, no aceptaban que también haya un título, resumen y palabras clave en español, no. ¿Por qué? Porque igual el inglés es el idioma universal y puede igual funcionar. Listo, tenemos 98 resultados. Vamos a mirar el asunto. Bueno, yo sí traduzco la página mientras hago la búsqueda con Google, ¿cierto? Con Google Traductor. ¿Por qué? Porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos, leer cada una de las herramientas, pero cuando yo ya quiero leer el texto, ya tengo que ir a un traductor más confiable para que no se me pierdan de pronto esas ideas clave, esas ideas importantes y no termine yo leyendo algo que no tenga nada que ver porque me hizo mala la traducción. Listo. Miren, por ejemplo, los temas tendencia en inglés en Colombia y en los últimos 5 años. Metodología de la investigación, enseñanza de inglés como segundo idioma, paz, investigación cualitativa. Y acá tengo también otras opciones para seguir revisando. Listo. Niños, estudio de caso, política educativa, educación superior. Miren que educación superior ahorita era el tema tendencia, en este caso está bastante abajo, ¿cierto? Listo. Puedo aplicar entonces los filtros que yo quiera, me disminuye la cantidad de resultados. Tengo el título, tengo en la parte izquierda qué tipo de documento es, si es un artículo de revista, si es un libro, si es un trabajo de grado. Tengo también acá los datos del título, los autores, a veces tengo parte del texto, la parte inicial del texto, tengo los datos de la revista donde fue publicado y demás. Sin abrir el documento, puedo acceder al resumen, ¿cierto? Para mirar si sí abro el documento o si sigo revisando. Voy a revisar el resumen. Voy a revisar la materia, asunto o palabra clave, porque en estas investigaciones muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, ¿cierto? Y ya desde la parte técnica, tecnológica, profesional, ya esas investigaciones tienen un lenguaje más elaborado, un lenguaje más preciso, un lenguaje más técnico. Entonces, si por ejemplo yo sé que este documento habla del tema que yo necesito, del tema que yo quiero, y por ejemplo yo casi no estoy encontrando resultados, a partir de esas materias o palabras clave, puedo mirar algunos sinónimos o algunas otras palabras que me ayuden a enfocar esa búsqueda a lo que yo realmente quiero, ¿cierto? Listo. Tengo entonces la opción de mirar resumen, de mirar el texto completo, de tener el texto completo a PDF y demás. Vamos a abrir acá el documento. Voy a seleccionar el título. Listo. Y esto también es lo que me va a aparecer en la mayoría de bases de datos.
Me va a aparecer un título, me va a aparecer los datos del autor, ¿cierto? Que si yo le doy clic a ese autor, me muestra las diferentes investigaciones que ha hecho, me muestra el nombre de la revista, el número de la revista en la fecha y las páginas que fue publicado. Tengo el resumen y en este caso ya tengo el texto completo, ¿cierto? Yo bajo la página y yo ya tengo el texto completo. Una observación. Algunas bases de datos tienen integrada esta opción de traducir. Esa opción, esa herramienta de la traducción es Google Traductor. ¿Por qué lo integran en la base de datos? Porque ellos han notado que las personas utilizan mucho esta herramienta, pero ellos no se hacen responsables si esta herramienta les hace mala la traducción. Entonces, por lo mismo, les estaba mostrando otras herramientas para estas cuestiones del idioma. Listo, tenemos en la parte derecha elementos relacionados, o sea, otros documentos que de alguna forma se relacionen con lo que estamos buscando. Si yo estoy haciendo una búsqueda muy compleja, solo tuve 3 resultados o tuve 10 y de esos 10 solo me sirvieron 2, significa que entonces alguno de estos puede que me amplíe más la información. Puede que me amplíe más de pronto esa información que los datos, entonces, eh, perdón, disculpe. Bueno, estos elementos relacionados me pueden permitir, si yo estoy haciendo una búsqueda muy compleja, que estos documentos me amplíen más la información, o si estoy haciendo una búsqueda muy amplia, puede que estos temas me estén especificando más esa información, esos datos, y eso me va a permitir mirar de documento en documento, ¿cierto? Poder llegar de pronto hasta donde yo quiero. ¿Qué otras opciones tengo? La opción de mirar en PDF, de descargar en PDF. Esto me va a quedar guardado también en el computador. A veces nos va a servir, nos va a buscar porque va a tener también los datos de la referencia bibliográfica. Nos va a permitir no volver a hacer la misma búsqueda, sino dejar guardado ya en el computador los documentos que estamos encontrando. Y finalmente, de las herramientas que nos va a mostrar la base de datos, mírenlas acá, me va a permitir descargar en PDF, enviar por correo, imprimir, ¿cierto? Guardar en la nube de Outlook, en la nube del correo de Gmail, o está la opción de citar, ¿cierto? Y esta opción de cita o de referencia bibliográfica o de exportación de cita o las simples comillas me van a mostrar la referencia bibliográfica con diferentes normas. En este caso me está mostrando la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima edición, o me va a mostrar otro tipo de normas, norma Harvard, norma MLA, y miren que me organiza los daticos, ¿cierto? Es bastante confiable. Recuerden que en su mayoría son artículos de revista y no va a ser lo mismo yo referenciar un documento de Wikipedia o un documento de El Rincón del Vago o referenciar un blog que de pronto no cuente con los daticos básicos que les mencioné, sino que básicamente tenga el link de la página, ¿cierto? Que en cualquier momento deja de existir. En este caso, vienen que artículos de revista, aparte que son investigaciones primarias que pasan por un proceso de revisión por expertos en el área, pues miren que también puedo copiar y pegar esa información organizada y que finalmente me va a mostrar que ese artículo como tal lo saqué, por ejemplo, de las bases de datos del Tecnológico de Antioquia. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que revisemos a profundidad? ¿Algo referente a esta plataforma?
Bueno, voy a cerrar entonces la base de datos de Procast, ¿cierto? Me sirvió entonces como ejemplo de estas multidisciplinares, ¿cierto? Incluso de las especializadas. Una observación, estos de artículos de revista voy a obtener mejores resultados cuando busco en inglés. Igual todo es prueba-error, vamos a buscar en inglés, vamos a buscar en español y de acuerdo a los títulos que vayamos obteniendo y a partir de los filtros que vayamos teniendo, vamos a encontrar mejores o peores resultados, ¿cierto? Nosotros ya de forma consciente, ya con tiempo, ya leyendo cada uno de los resultados, es que empezamos a tomar decisiones. Listo. En estas entonces encuentro mejores resultados en inglés y en las bases de datos especializadas que les mencioné, en su mayoría vamos a encontrar, por ejemplo, textos en español, libros en español, entonces la recomendación sería buscar en español. Voy a hacer un último ejemplo. Bueno, no sé si de pronto quieran que revisemos alguno de libros electrónicos, que revisemos, por ejemplo, Scopus, que es base de datos referencial, que busquemos magisterio, no sé. De pronto quieran revisar alguna en particular. Ok. Bueno, voy a abrir entonces la base de datos de Scopus. Bueno, acá hay un mensajito. Mm, Listo, vamos a esperar que me cargue Scopus, una de las bases de datos más grandes que hay, ¿cierto? Que tenemos información de acceso abierto, que tenemos información de acceso cerrado. En este caso, miren que la misma plataforma está en inglés, nos va a mostrar acá el cuadro de búsqueda donde ingresamos las palabras clave y acá directamente me está diciendo que me va a buscar entre que esas palabras clave estén en el título, en el resumen o en las palabras clave. Las comillas también aplican. Vamos a ahorrar tiempo. Vamos a copiar y pegar los términos en inglés. Vamos a buscar con las comillas. Porque Scopus en su mayoría la información es en inglés y literal me puede ir, pues me puede cambiar la búsqueda. Si busco en español son 50, pero de esos 50 a esta cantidad, mira que son, eh, es mucha la diferencia. Sigo teniendo las opciones de filtros en la parte izquierda. Esta y algunas otras bases de datos tienen entonces el filtro y al lado tiene la cantidad de documentos, por ejemplo acá, que se publicaron en cada uno de estos años. Los autores que más han publicado sobre este tema, las áreas que más han publicado, por ejemplo. Miren que metodología de la investigación en inglés se ha publicado más en el área de medicina, después en el área de ciencias sociales, ¿cierto? Y ahí entonces vamos mirando. Tipo de documento, lo mismo, artículo, conferencias, libros, capítulos de libro y demás. ¿Qué es lo que pasa con Scopus? Scopus no me va a permitir leer el texto completo, ¿cierto? Scopus solo me va a brindar información básica como un título, resumen, palabras clave y las referencias bibliográficas. Miren que tengo también las palabras clave que más están repitiendo dentro del texto, ¿cierto? Yo puedo seleccionar entonces las opciones que quiera. Y lenguaje, miren que 42.000 documentos en inglés y 1.300 en español, ¿cierto? Miren que hay mucha diferencia de la cantidad de investigaciones que se hacen según el idioma y según el país. Bueno, puedo seleccionar, digamos, los filtros que quiera y una vez los tenga, voy a seleccionar esta opción de limitar a, ¿cierto? Para que me disminuya los resultados. En este momento no lo voy a hacer porque quiero mostrarles un valor agregado que tiene Scopus y ya vamos entonces a recuperar algún documento. Miren que yo acá tengo la lista de resultados, ¿cierto? Tengo acá separadito como por filitas.
Tengo la fila de los títulos, la fila de los autores, de los años de publicación, de la revista y de las citas. Yo le puedo seleccionar desde esta opción cómo quiero que me lo organice. Bueno, recuerden que igual yo sí traduzco mientras hago la búsqueda, ¿cierto? Sin embargo, yo no traduzco los documentos una vez los haya encontrado, sino que ya me remito a otras herramientas. Bueno, acá dice, me está organizando por las fechas más recientes. Acá ya me aparecen documentos de 2021. Yo le voy a decir, bueno, me lo puede organizar por orden alfabético de los autores, por el documento más citado, por el documento más antiguo, ¿cierto? Yo le voy a decir que el documento que esté más citado. Vamos a ver los resultados. Listo. Y me pasa lo que les mencionaba ahorita. Hay documentos que son muy importantes, o sea, que tienen su importancia y lo vemos, lo comprobamos a partir de las investigaciones que han utilizado ese mismo documento, ¿cierto? Pueden ser como documentos o textos base. Nos muestra la fecha de publicación, nos muestra la cantidad de veces que ha sido citado. Si yo selecciono esto que dice citas, me muestra cada uno de los documentos que han utilizado este texto para su investigación. ¿Cierto? Miren que acá el tercero más citado es uno de 1999, otro de 1991. Bueno, no le, no le hemos puesto ningún filtro. Y acá arribita de la lista de resultados tenemos la opción de análisis, ¿cierto? Puedo hacerlo desde este momento sin haber puesto filtros para mirar cómo me analiza la información global sobre el tema o después de yo haber filtrado de los últimos años en un país con unos temas, también que me haga un análisis a partir como de esa delimitación que yo le puse. Voy a seleccionar acá la opción de análisis y vamos a mirar lo que les estoy mencionando. Listo. Como no hemos filtrado por fecha de publicación, miren que este primer análisis es un análisis por años, ¿cierto? En qué año se ha publicado sobre el tema. Miren que tenemos textos desde 1902, documentos lo suficientemente importantes para que pasen a este formato, ¿cierto? Y miren la línea de tendencias. ¿Cuándo empezó a hacer tendencia de pronto este tema? Uno de los primeros picos más altos es vamos a mirar acá, en 1976, 1977, ¿cierto? Si yo quiero mirar cuáles fueron esos primeros documentos, tendencia que hubo en ese año, puedo seleccionar clic en la gráfica, puedo seleccionar clic en la tabla que me aparece en el lado izquierdo, ¿cierto? Con la cantidad de resultados, y esto me va a mostrar ya cada uno de los títulos que fueron publicados. Me muestra análisis por autores, ¿cierto? ¿Quiénes son los autores que más publican sobre el tema o que han publicado a lo largo pues, de todo el tiempo porque hemos filtrado por fecha? Las universidades que más publican, los países que más publican. Miren que, por ejemplo, acá está Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, India, etcétera, y no aparece Colombia todavía, ¿cierto? Ya vamos a mirar eso. En su mayoría, los documentos van a ser artículos de revista, esto también me lo está evaluando, me está diciendo que el segundo formato donde más se habla del tema es en conferencias, después en revistas, después en capítulos de libro. Listo, quiero filtrar por los últimos 5 años, podemos hacerlo desde este análisis. Vamos a seleccionar desde qué año. Ay, espere. ¿Desde qué año a qué año quiero filtrar? Voy a decirle que de 2015 a 2021 vamos a seleccionar analizar y vamos a esperar entonces a que me cargue.
Listo, vamos a esperar un momento. Listo. Puede que me cambie alguna información. Ya de estos últimos años, miren que en su mayoría igual siguen siendo artículos de revista, pero hay más conferencias también. Puedo ya, entonces, ese cambio, por ejemplo, de fecha que yo le acabo de incluir, me modifica todos los demás análisis. Por ejemplo, miren que ya el autor que más está publicando sobre el tema no es el que vimos ahorita, ¿cierto? Que era como a lo largo de la historia, no. Estos últimos años, este es el autor que más publica. Le damos clic en la barrita, pues en el gráfico, le damos clic en la barra de valores, donde está cada uno de los nombres. Toda esta información entonces cambia. Vamos a mirar, por ejemplo, la de fechas, por ejemplo, este. Miren que me muestra que entonces el pico más alto pues, que hay en estos últimos 5 o 6 años ha sido en 2020. Miren que ha ido aumentando. Miren que ahorita con los picos que estábamos viendo también nos permitía como analizar algunos asuntos sobre el tema. Puedo seleccionar clic acá en la gráfica, clic acá en la parte izquierda y me muestra ya los títulos. Tengo las fechas, tengo autores, tengo universidades, tengo tipos de documento, tengo países, vamos a mirar acá los países. Y por ejemplo acá que no aparece Colombia y supongamos que quiero ver información de Colombia, yo voy a bajar en la tabla que tengo en la parte izquierda, voy a encontrar a Colombia y lo voy a incluir dentro de la gráfica, ¿cierto? Quiero entonces revisar cuáles son los títulos que hay. Le doy entonces acá en la cantidad de resultados, en la parte izquierda, o dentro de la gráfica. Vamos a ver este último y desde acá ya sí vamos a mirar entonces los títulos. Uno de los análisis es por área del conocimiento. Entonces, miren que ahora miramos que el tema de metodología de la investigación, buscándola pues en inglés, el área que más publicaba sobre el tema es medicina. Miren que estos últimos años ya el área que más publica es ciencias sociales, después ciencias de la computación, ingeniería, artes y humanidades. Bueno, tengo acá varias áreas bien distribuidas. A veces vemos tendencias muy evidentes. Podemos seleccionar la que nosotros queramos. Vamos a buscar alguna. Listo. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, acá en las ciencias sociales, ¿cierto? Que son tendencia. Voy a seleccionar clic en la gráfica. Vamos a mirar también cómo vamos a recuperar uno de los documentos, porque recuerden que Scopus no me recupera el texto completo. Tengo acá la lista de resultados. Puedo filtrar a partir de, o sea, yo el hecho de que haya seleccionado el rango de años y el área del conocimiento dentro del análisis, eso me queda como filtros a esta investigación, ¿cierto? Miren que está acá debajo de la cantidad de resultados, me aparece que de este tema yo filtré por años y filtré por área del conocimiento. ¿Puedo seguir filtrando? Sí, en la parte izquierda me aparecen todas las opciones, filtros por autores, filtros por años, filtros por áreas del conocimiento, puedo añadir otros aparte del que ya tengo, las palabras clave, fundamentales, ¿cierto? Muchas investigaciones cualitativas también como para esta metodología. Selecciono las que yo quiera. Listo. Miren que con cada uno de los resultados, debajo del texto me aparece Open Access. Significa, si yo busco ese documento en la web, en internet, puedo verlo a texto completo en alguna página de forma gratuita. Hay otros que no lo tienen, significa que puede pertenecer a alguna base de datos que esté por suscripción, ¿cierto?
Bueno, vamos a abrir, por ejemplo, este, que no está en Open Access. Miren que la información que me aparece es similar a la que vimos ahora en ProQuest. Tengo un título, tengo el autor, tengo la universidad, tengo la revista, el volumen, las páginas, tengo el resumen. Ese resumen, por ejemplo, recomendación, mirarlo desde un traductor académico. Las palabras clave, puede que buscando de otra manera encuentre mejores resultados. Los documentos relacionados en la parte derecha, ¿cierto? Que me permiten ampliar o minimizar esa búsqueda de información. Y tengo las 55 referencias bibliográficas, los 55 documentos que utilizó el autor para crear ese texto, ¿cierto? Esa investigación. Miren que yo acá en ningún momento tengo el texto completo. ¿Por qué? Porque esta es base de datos referencial. Tengo la herramienta de guardar en PDF, enviar por correo, descargar, imprimir y demás. Todas estas herramientas, por ejemplo, si yo guardo en PDF, solo me va a guardar lo que me está mostrando acá, ¿cierto? Él no me va a guardar el texto completo. Supongamos que yo ya vi el título, yo ya vi el resumen, a mí me gustó el documento, necesito ese documento, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos Scopus? Porque Scopus es de los que me puede mostrar los mejores títulos para una investigación, me permite recolectar bibliografía y de una forma, digamos, más rápida y más fácil a partir de sus filtros y de sus análisis. Bueno, voy a copiar el título, voy a abrir Google Académico y voy a buscar entre comillas ese título. ¿Cierto? Porque entre comillas, para que me aparezca exactamente lo que está dentro de las comillas. Listo. Si yo estoy buscando en inglés y no lo encontré, es porque está en español. Si busqué en español y no lo encontré, es porque está en inglés. Listo. Ya lo encontramos. Supongamos que ese no nos dejó ver a texto completo, ¿cierto? Recuerden que tenemos la opción de versiones debajo del texto y me aparecen las diferentes páginas donde se encuentran estos documentos. ¿Con qué intención? Con la intención de que alguna de ellas me permita ver a texto completo de forma gratuita o que alguna de las páginas pertenezca a una de las bases de datos que tenemos. Supongamos que supongamos no, ninguno de estos textos está en bases de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Qué opción tenemos? Desde Scopus, miren que al lado del autor hay una carta. Si yo pongo el cursor sobre esa carta, dice enviar un correo. Puedo solicitarle al autor que me envíe este documento. A veces nos ponen algunas preguntas iniciales antes de solicitarlo, tales como si soy estudiante, si soy docente, si soy investigador, de qué área, para qué quiero el documento, pero nada de eso es impedimento para que nos envíen el texto y la mayoría de las veces los autores nos van a enviar ese documento al correo. Listo, ¿tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que revisemos mejor? Listo. Bueno, mientras de pronto se les ocurre alguna pregunta o algún comentario, alguna observación, les voy a dejar tres daticos importantes en el chat. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y queda como una constancia también a la asistencia de ustedes, ¿cierto? Entonces, por favor, me llenan esa evaluación. Segundo, necesitamos volver a ver el video porque estamos trabajando con alguna base de datos, no nos está funcionando o no recordamos cómo hacer uso de alguna de sus herramientas. Listo. Este video se va a montar entonces al canal de YouTube de Capacitaciones Biblioteca, ¿cierto? Acá les dejo también el link. Y tercero, les voy a dejar mi correo
por si tienen alguna duda, por si tienen alguna dificultad, para cualquier cosita entonces relacionada a bases de datos, me pueden entonces escribir. ¿Tienen de pronto alguna observación, algún comentario, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Buenas tardes. Hola, Mi nombre es Lilia Chavarría. Yo sí tengo una pregunta. sí, dime. Cuando uno busca esos textos y le aparecen en inglés, o sea, cuando uno busca el título en inglés, el texto también aparece en inglés. Bueno, no siempre, la mayoría de los casos sí, por lo que les mencionaba que los países que más publican son extranjeros o de pronto la revista donde se publicó el documento tiene como requisito que todo esté en inglés. Sin embargo, muchas veces estos documentos solo tienen título, resumen y palabras clave en inglés y español, por eso nos aparece en inglés, pero a veces entonces el texto está en español. Por ejemplo, Scopus. Scopus es una plataforma en inglés. Scopus nos muestra todo en inglés, pero a veces los documentos los encontramos en español cuando ya los vamos a recuperar. Entonces, por eso les decía que cuando buscamos en Google Académico, ese documento que encontramos, si no encontramos, no lo encontramos en inglés, puede que esté en español. Si no está en español, puede que esté en inglés. Muchas gracias. Listo. El profe iba a hacer algún comentario. Sí, no, en primer lugar agradecerte por las facilidades que nos has brindado frente a las alternativas que tenemos en el marco de las búsquedas para los proyectos de investigación que seguramente ya están pensando en construir. Las claridades nos van a permitir ir más allá del buscador tradicional de Google. Creo que estas bases de datos arrojan información sumamente valiosa que seguramente van a retroalimentar y a darle una forma mucho más específica a esos estados del arte que espero podamos construir prontamente. Lo otro, pues a las 19 personas que todavía están aquí conectadas después de esta agenda de trabajo, felicitarles por su constancia y por estar ahí. Creo que esto de su propio proceso de formación. Por último, invitar al grupo a que esos intereses comunes que planteamos en nuestro pasado y a partir de ello pues vayamos haciendo un rastreo inicial a estas bases de datos que nos ha permitido hoy la gestión de biblioteca y el tecnológico de Antioquia. Repito, agradecerte por tu claridad, felicitar a los estudiantes que todavía siguen aquí firmes y tercero, ir conversando con nuestros compañeros para que en la próxima clase tengamos ya algunas nociones de por dónde puede ir nuestra investigación. Quería plantear. Listo, profe, muchas gracias. Igual, pues también como un comentario final que quiero hacer es que de pronto la capacitación se nota un poco larga o compleja, pero es porque me gusta como mostrar cada una de las herramientas que tenemos. Cuando ustedes lo hacen ya de forma consciente, les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar esfuerzos y los títulos que empiecen a encontrar a partir, digamos, de todas esas herramientas, les va a permitir construir documentos con una mejor calidad. Muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención y que tengan un bonito día. Porfa, no se les olvide llenar la evaluación. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Gracias. por la capacidad.